Hola hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un gusto estar otra vez con ustedes. Seguimos estudiando este tema tan hermoso y tan interesante de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, el descenso de nuestro Señor Jesucristo de su trono alto hasta la tierra como un hombre. Tengo una pregunta para ustedes en esta tarde. Si tuviéramos que elegir una característica, hermanos, una característica que no pudiera faltar en un verdadero creyente, ¿cuál sería? Hay muchas cosas que podríamos mencionar. Podríamos mencionar el amor, el servicio, eh, pero hay una que me llama mucho la atención, una característica que no es muy mencionada, y es la humildad. La humildad es un sello que tiene que estar en la vida del creyente. Y el Señor Jesucristo fue un ejemplo de humildad. Fue un ejemplo de eso para nuestras vidas y para la vida de cada uno de los creyentes. La semana pasada estuvimos estudiando a Jesucristo como nuestro ejemplo supremo de humildad y de servicio, de amor y de abnegación. También comenté, hermano, la triste realidad de que hoy en día se está predicando un evangelio en el cual ponen al cristiano en una posición de realeza, en una posición, sí, como hijo de Dios. Por supuesto somos hijos de Dios y por supuesto nuestro Dios es rey, claro, pero no en el sentido de que tengamos que vivir en la realeza, hermanos. Jesucristo no dio ese ejemplo, sino todo lo contrario. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, muchas veces no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Recordemos, hermanos, que Jesucristo también mandó a sus seguidores a llevar su yugo sobre vosotros. Y Jesucristo mandó a aprender de él, que era manso y humilde de corazón. Jesucristo nos llamaba a aprender de su humildad, a aprender de su mansedumbre. Tan humilde era Jesucristo que el plan de la redención humana incluía, hermanos, el que Él dejara el trono y bajara a esta tierra, que Él descendiera a hacerse hombre. En la historia cristiana, Dios desciende para ascender de nuevo, dijo C.S. Lewis. Los pasajes de Filipenses que vamos a estudiar el día de hoy parecen darnos, hermanos, una descripción de los pasos que Jesucristo tuvo que recorrer hasta su descenso aquí en este mundo. Quiero darle lectura a este texto. La Biblia dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Estos son unos hermosos versículos que nos describen 8 pasos en el descenso de nuestro Señor Jesucristo. Paso 1 sería: no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. El paso 2, sino que se despojó a sí mismo. El paso 3, tomando forma de siervo. El paso 4, hecho semejante a los hombres. El paso 5, y estando en la condición de hombre. Paso 6, se humilló a sí mismo. Paso 7, haciéndose obediente hasta la muerte. Y paso 8, y muerte de cruz. Por cuestión de tiempo, hermanos, solo vamos a estudiar 3 pasos. Y quiero empezar con el paso 1. Dice la palabra de Dios: no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Qué impresionante realidad tenemos aquí, hermanos. Jesucristo, siendo igual a Dios, no estima el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aunque Jesús, hermanos, seguía existiendo plenamente como Dios, aún en su encarnación, Jesucristo se negó a retener sus derechos divinos. Al hacerse hombre, Jesús no perdió, hermanos, ni quedó disminuido en absoluto la realidad de ser igual a Dios. Jesucristo siempre fue igual a Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo nunca negó ni desestimó su deidad.
Él tenía todos los derechos y privilegios de Dios y nunca los perdió, ni los pudo haber perdido, hermanos. Sin embargo, rehusó aferrarse a esta posición privilegiada como hijo de Dios para su propio provecho. Y tampoco lo consideró como una posesión o una posición en la que él debía de beneficiarse. No debemos olvidar que en cualquier momento, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo llegó a la cruz, en cualquiera de esos momentos, Jesucristo pudo haber clamado al Padre, y la Biblia dice que el Padre mandaría de inmediato más de 12 legiones de ángeles para defenderle. Ese era el poder que tenía Jesucristo, pero Jesús no lo hizo así. Jesús en ningún momento interrumpió el plan y el propósito del Padre. Al principio de su ministerio, el Señor Jesucristo fue y ayunó 40 días en el desierto, y estando al final de aquel ayuno, Satanás se le presenta y le tienta. ¿Se acuerdan, hermanos, que Satanás le tienta diciéndole: convierte esas piedras en pan? Y Jesucristo no quiso hacerlo. Hermanos, Jesús tenía hambre. Jesús había ayunado 40 días. Jesús necesitaba comer. Pero Jesús no quiso usar su poder para complacerse a sí mismo. Pero en cambio, hermanos, es interesante notar que en otra ocasión, cuando había una multitud de personas que tenían hambre, Jesucristo multiplicó los peces y el pan para que las personas pudieran comer. Esa es la actitud de entrega y abnegación que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos. Así que paso 1, Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Paso 2, sino que se despojó a sí mismo. En el siguiente paso descendente, nuestro Señor Jesucristo no se aferra al ser igual a Dios, antes bien se despoja a sí mismo. Jesucristo se despojó a sí mismo de todo vestigio de superioridad y se negó a hacer valer cualquier derecho divino para su propio provecho. El que creó y es dueño de todo cuanto existe, lo entregó todo. Y al mismo tiempo, Él no abandonó su poder divino para realizar milagros, para perdonar pecados, o el poder para conocer lo que había en la mente y en el corazón de las personas. Hermanos, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Si Él hubiera dejado de ser Dios, lo cual es imposible, no hubiera podido haber muerto por los pecados de los que habrían de ser salvos. Jesús tenía que ser 100% hombre y también 100% Dios para poder ir y para poder padecer la ira de Dios en nuestro lugar. Si hubiera sido solamente un hombre, hermanos, habría muerto en aquella cruz y habría permanecido en aquella tumba, incapaz de vencer al pecado, incapaz de vencer a la muerte. Entonces, tú te podías preguntar, ¿de qué se despojó Jesucristo? Bueno, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo de 4 derechos divinos. El primero, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo momentáneamente de su gloria divina. Segundo, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo de algunos de sus atributos divinos. Tercero, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas. Y cuarto, el Hijo de Dios se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre. Entonces, lo primero que se despojó fue momentáneamente de su gloria divina. Poco antes de su arresto, Jesucristo levantó los ojos al cielo y rogó al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Hijo de Dios dejó la adoración de los santos y de los ángeles en el cielo y se sometió a la incomprensión, a la negación, a la incredulidad, a las calumnias y a toda clase de persecución e injurias de parte de los hombres pecadores.
Él renunció, hermanos, a todo su esplendor celestial para sufrir una muerte terrible en la cruz del Calvario. Él no perdió su gloria divina, sino que más bien estuvo velada a los ojos de los hombres, a los ojos de la humanidad. Entonces, ¿de qué otra cosa se despojó? Bueno, segundo, Jesús se despojó a sí mismo del ejercicio voluntario de alguno de sus atributos divinos, mas no de la esencia de su deidad. Él no dejó de ser omnisciente, omnipotente, omnipresente o inmutable. Él decidió no hacer pleno uso de esas facultades durante su ministerio y vida en la tierra. Él podía hacer uso de esas facultades en cualquier momento, pero él decide voluntariamente no hacer uso de esas facultades, hermanos. Como ejemplo de esto, tenemos la historia de Natanael. Cuando Jesucristo ve a Natanael, Jesucristo exclama: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesucristo conocía a Natanael y Jesucristo no tenía o no necesitaba que alguien le dijera lo que había en las personas, porque él lo conocía todo. Entonces podemos ver aquí ese atributo de parte de Jesucristo de conocer el interior de las personas y saber las cosas. Pero por otro lado también podemos ver cómo Jesucristo, cuando se le pregunta acerca de su segunda venida, él también nos dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que él voluntariamente, unas partes, él las velaba. Tercero, Jesús se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas. Pablo explica, hermanos: por amor a vosotros, por amor a ti, por amor a mí, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8 y 9. Algunas personas, algunos comentaristas dicen que las riquezas de las que él se despojó eran las riquezas materiales. El hecho de aquí en la tierra haber sido una persona pobre. Pero hermano, realmente las riquezas mayores que él se pudo haber despojado eran las celestiales, hermano. Jesucristo dejó sus riquezas celestiales para bajar a este mundo a vivir como humano. El último punto de estos 4 puntos de lo que se despojó Jesucristo: él se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación íntima, directa con su Padre Celestial, incluso hasta el punto en el que el Padre lo desamparó. Vamos a la Biblia, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Jesús estuvo dispuesto, hermanos, a dejar su relación perfecta con su Padre durante algún tiempo, por supuesto, por amor a nosotros. Durante el ministerio de Jesús lo podemos ver en constante comunicación con su Padre. Nos da ejemplo de oración. La palabra dice: él se levantaba muy de mañana para estar con su Padre en oración. Él enseñó a orar a sus discípulos. Pero al final de su ministerio, cuando Jesucristo llega a aquella cruz del Calvario, su relación perfecta que había tenido con su Padre durante toda la eternidad se rompe. Por un momento Jesús se despoja de esa relación perfecta que había tenido con su Padre y él exclama las palabras: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desamparando al Hijo por amor a nosotros y la ira de Dios descendiendo sobre el Hijo. Hermanos, quiero enfatizar algo. Es obvio, hermanos, que los cristianos no podemos despojarnos a sí mismos de la forma en que lo hizo Jesucristo, porque nosotros tenemos infinitamente mucho menos de qué despojarnos que nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras nuestro Señor Jesucristo empezó, vamos a decirlo así, del grado más alto, en el grado de gloria más alta, los cristianos empezamos en el más bajo.
los creyentes tienen infinitamente menos de qué despojarse. Pero aún así, hermanos, los creyentes tienen la obligación de seguir el ejemplo, o tenemos la obligación de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de despojarnos a sí mismo de todo lo que estorbe nuestro servicio a Él. Jesucristo es increíble. Jesucristo es lo máximo para mi vida. Hermanos, cuanto más yo conozco de Jesús, más me doy cuenta que no me parezco a Él todavía. Que nuestra oración sea el poder parecernos más al Señor Jesucristo, que en verdad podamos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar dispuestos a despojarnos de aquello que estorba, hermanos, nuestra relación, nuestra comunión, nuestro servicio con Dios. Entonces, hasta aquí llega el estudio del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a sus familias. Reciban un abrazo de parte mía y de mi familia. Sigamos orando unos por otros, sigan orando por nuestro ministerio. Hermanos, síganos en Facebook y en YouTube. Estamos ahora como Cristo en Casa, es un nuevo ministerio que estamos empezando. Vamos a estar subiendo más material. Que Dios les bendiga. Pasen una linda noche.